en el que, en el que el, en el que el planeta Tierra iba a entrar en un espacio, en un lugar del espacio sideral que tiene una frecuencia distinta a lo que habitualmente se podía detectar hasta hace unos años atrás. Es decir, que durante miles de años, prácticamente 12.000 años, fue un pasaje por una zona densa de la galaxia y estamos pasando por una zona más sutil del espacio sideral de la galaxia a esos 68.000 kilómetros por hora que viaja el Sol, que viaja el Sol por el espacio sideral. Y nuestro sistema, a su vez, nosotros giramos a través del Sol, alrededor del Sol, no a través del Sol, alrededor del Sol, vamos dando vuelta, como lo explicábamos ayer, a 107.000 kilómetros por hora, es una velocidad impresionante. Y giramos sobre nosotros mismos a 1.700 kilómetros por hora. Es una velocidad que... No, ¿y qué pasa? El ser humano hemos desarrollado en esta tercera dimensión, hemos desarrollado una capacidad de abstraernos del tiempo a través del desarrollo de la mente racional, abstraernos de esa gran realidad divina, de ese universo cósmico tan vasto al cual estamos conectados, y que en esa reconexión, en ese sentir, vamos descubriendo que hemos venido aquí como seres humanos a hacer una experiencia con un cuerpo prestado y con una esencia que va volviendo sobre ese cuerpo y que recibe un reseteo, ¿verdad? Nosotros cuando nuestra mente, desde lo racional, nosotros no recordamos qué fuimos en otras vidas, qué pasó, no sabemos de dónde venimos, como que supuestamente, claro, porque el formateo, cuando nosotros empezamos a hablar, cuando empezamos a desarrollar la mente racional, lo que hacemos es disgregar esas realidades y toda esa conexión que uno trae de niño, en algunos perdura o pueden reconectar al poco tiempo y a algunos les pasa que les cuesta mucho recordarlo o volvemos a reconectar después. Y más o menos tenemos un vago recuerdo, pero es un vago recuerdo para la mente racional. El ser está en una conexión y una comprensión mucho más profunda que lo que nosotros, como decíamos ayer, desde el ego y desde la razón, que queremos hacer. Entonces, cuando estamos pensando, comparando, idealizando, haciendo todo ese trabajo con la mente, nuestro ser puede estar en este proceso se le suele llamar proceso de ascensión, de reconexión, ¿verdad? De elevación de frecuencia. La vida sigue, la mente sigue racional, funcionando exactamente de la misma manera, pero la supraconciencia comienza a tener una visión sobre lo que nosotros hacemos. Es decir, es como que estamos, el observador transforma lo observado. O sea, aprendemos a vivir la vida desde otra realidad que no es otra que la esencia, sin necesidad de estar separando. Ayer básicamente hablábamos de algunos principios que hacen la creación, hacen el sostenimiento de la tercera dimensión, que habíamos hablado de bueno, voy a tomar el matecito. Habíamos hablado está riquísimo. Habíamos hablado de algunos conceptos básicos, principalmente lo que podríamos, digamos, si podemos agrupar todo lo que va pasando y lo que se va moviendo y lo que nos sostiene dentro de lo que nosotros hacemos, una correlación, podríamos llamarle energía, ¿verdad? Sabe básicamente que inclusive a nivel planetario estamos pasando un momento donde, como decíamos, actualmente somos 8.000 millones de habitantes, más o menos, no lo chequeé eso, pero es obvio que somos exponencialmente muchos más que los que podían venir hasta hace 200 años. Así como decíamos ayer, antes pedíamos turno para venir o tener un cuerpo para experimentar, y hoy día parece que hemos venido todos juntos, tenemos varias generaciones juntos. Podemos decir que una sucesión de una familia que vivía durante 500 años está toda junta de golpe, ¿verdad? Es como que nos hemos puesto de acuerdo de a poco cuáles son los elementos que nos permitieron ir separándonos, no para modificarlos desde el pasado, sino justamente para dejarlos en el pasado. Dado que el pasado no existe y que nosotros tenemos esa tendencia a través del pensamiento
poner las emociones en situaciones que no existen. Y es lo que... A mí disculpame, No, sí. me ingresa, digamos, una cuestión ahí con el tema de la educación, o sea, cómo está el impedimento para que en realidad se desarrolle todo esto otro y se lleve más hacia la cuestión del pensamiento racional. Digo, eso está pensado para que realmente nos fuéramos para el otro lado y no para este otro lado como lo planteamos. Claro. ¿Y por qué estás acá? Yo, porque estoy haciendo un camino espiritual que... Transformamos. Es suficiente. La transformación está en uno. Y esa transformación que se da a nivel cuántico y en la vibración de nuestro ser produce un cambio vibracional. ¿Estaba por buscar algo? No, lo estoy esperando a ella. Traigo el mate porque el mate está cebando eso. Bien. No, pero pasó, no sé. No, Vi que retrocediste. Estaba escribiendo. Y entonces la mente nos dice que el estar tan dormidos, de comprender que no le tenemos que pedir al otro que cambie, no le tenemos que pedir al sistema que cambie. Sí, se lo podemos seguir pidiendo, pero no pasa nada, digamos, ¿no? El sistema sigue igual. El sistema tiene sus códigos, su funcionamiento, pero independientemente a eso, nosotros tenemos un rango de acción y en ese espacio de acción podemos cambiar la vibración del planeta. De hecho, hace 30 años atrás, no, vamos a poner un poquito más, 50 años atrás, si estábamos hablando de esto, nos íbamos todos presos y nos volvíamos. Acá o en cualquier parte nos del queman mundo. en la hoguera. Sí, exactamente. Bueno, un poquito antes era más salvaje todavía y bueno, entonces los condenaron. Y él dijo, bueno, disculpe, cuando vio que lo condenaron, me di cuenta, me equivoqué. Y antes de irse, dijo, bueno, escribió, ya estaba por morirse, hizo su memoria y bueno, acá la tienes, ¿no? Y la verdad que tenía toda la razón del mundo. Exactamente nos está pasando lo mismo a nosotros, que cada uno de nosotros de manera disgregada nos creemos el centro del universo. Es decir, todo lo que la mente piensa, por eso la disgrega, para aislarnos y hacernos creer que vinimos acá nada más que para recibir, pedir, y lo que a mí me gusta o me place, es placentero, está bien, y lo que no, ni me interesa, digamos, ¿no? Y si el semáforo está en rojo y tengo que llegar allá, lo paso en rojo, si a mí me molesta el semáforo. Es decir, que en esa medida en que la mente va tomando más posesión sobre nosotros, vamos haciendo un cuadro de comparación y no nos importa nada. El ser lo que va haciendo es permitiéndonos a través de la conciencia, porque antes nosotros nos podíamos sostener porque si no venían o con la cárcel o con el chicote o con... entonces directamente no había posibilidad, o sea, vos tenías miedo. Así, yo me acuerdo, o se cuenta en mi caso, no es el mío, pero a muchos nos ha pasado que si hablaban en la mesa, directamente ligaba una trompada en la mesa, venía papá y ponía orden, porque si no había orden íbamos a terminar cualquier cosa. Y nos parece que eso es algo de conciencia, que fomenta la conciencia, la comprensión, el ser, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento había que salir de esos esquemas oscuros, de esos esquemas de violencia, de autoritarismo, de que bueno, el hombre podía hacer lo que quería y la mujer tenía que estar en la casa. Y si acá se conoció un hombre tenía que quedarse para toda la vida, y si le gustaba a otro, y no se podía cambiar de persona. Lo ¿Y por qué apedreaban, teníamos que dijo. quedar? Claro, y bueno, y si no era así, bueno, tenía que hacerlo a escondida. ¿Y por qué? El hombre hacía lo que quería y la mujer no, digamos, ¿no? Es decir, y el hombre cuando era portador de esa energía autoritaria, de esa energía masculina de sometimiento, bueno, estamos en un momento humanitario donde absolutamente todos estamos yendo hacia un proceso de conciencia. Todos, sí. Ahora todes. Sí. Todes. Sí. Entonces desde ahí es que estamos en relación con nuestra realidad de una manera maravillosa. Sí, como contrapartida podríamos decir, sí, pero no le vamos a dar mucha tinta a eso. El sistema, lógicamente, que para poder tener un control es necesario tener una autoridad. Y para tener una autoridad hay que tener un valor, sea un valor religioso, un valor de lo que sea, y te lo impongo. Es decir,
Yo tengo que estar seguro de que tu mente cree que si vos haces esto, estás condenada por el demonio, te va a encontrar en el infierno, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Entonces, bueno, desde ahí, a través de la educación, van cambiando la estrategia, pero en cierta forma es una manera. Y cuando uno, a través de su razón, intenta establecer determinados códigos, pasa lo mismo, ¿verdad? Ha costado mucho erradicar, en decirle, no te vayas a la esquina porque allá está, te van a robar, te van a llevar, allá está el cuco, nene, no te vayas. Y eso solíamos hacerlo hace poquito con nuestros hijos, digamos, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, hacíamos lo mismo, ¿verdad? Ahora vamos echando luz sobre eso, nos vamos dando cuenta, y como reflejo lo vemos reflejado en el sistema, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos, el sistema se está transformando, porque se transforma en uno, y de hecho este trabajo de masa crítica que han venido haciendo miles y miles de personas, y que en este momento estamos haciendo nosotros, van cambiando la frecuencia, van cambiando la realidad, y estamos ante una realidad distinta, y depende de eso, de que nosotros podamos conectar con nuestro ser. Y nuestro ser no distingue entre el sufrimiento y el placer. Es decir, cuando uno desde la mente dice, bueno, esto me da placer, perfecto, bienvenido, y después bueno, viene el sufrimiento, ay, ¿qué me pasó? ¿Cómo puede ser? Es decir, está en una frecuencia de ondas bajas, de energía baja, de densidad, entonces se maneja dentro de las polaridades. Para el ser no hay diferencia entre el placer y el sufrimiento, como tampoco para el ser, cuando uno en su conexión desde la supraconciencia, observando su propia mente, tampoco sus estados mentales, tampoco hay diferencia entre el amor y el dolor, no hay diferencia entre el nacimiento y la muerte. Es decir, que de a poquito vamos entrando en un estadio de cosas que dejan de disgregarse y se empiezan a unir en un estado más sutil. A partir de ahí es que empiezan a surgir nuevas herramientas, nuevos elementos, que es un poco lo que nos convoca en este momento la comprensión cuando uno habla, en este caso, de la energía cuántica y de elementos que pueden hacer el movimiento del tiempo para quitarle la causa y tener otro efecto en cuestiones de segundos. Me parece una cosa maravillosa, increíble, y es totalmente realizable a partir de uno en su relación consigo mismo. Ayer, bueno, hablábamos básicamente de que teníamos una sensación de que la vida, uno va por la vida tratando de que un ejército de problemas no lo encuentren, y que si lo encuentren o uno se hace visible, te impacta, o una desgracia, o escasez de recursos, falta de dinero, o una enfermedad, o te contagias algo, o la muerte, digamos, ¿no? Y todo eso va haciendo que fuera del tiempo uno esté creando una serie de situaciones que están disgregadas, como decíamos, por la mente racional. Que eso es lo viejo, es lo conocido, y es a través de lo cual nos ha venido manejando, o nos hemos dejado manejar, porque ahora hemos tenido y tenemos la posibilidad de estar en contacto con nuestro ser, y ese ser abre un vórtice en la medida en que nosotros vamos, como decíamos, trascendiendo nuestra forma de razonar, de ver las cosas. Así que esa conexión con la supraconciencia es lo que nos permite entrar en una nueva dimensión, donde podemos manejar las cuestiones y dejar de ir a la deriva, porque desde ahí nosotros estábamos totalmente dependientes, ¿verdad? Pero hay ahí una cuestión de causa-efecto igual, ¿no es cierto? Uh-huh. En el sentido de que dejo de posicionarme en la mente racional, me expando, digamos, y eso también, digamos, hace que nuestro campo haga que nos relacionemos con gente que está en esa misma frecuencia, ¿no es cierto? Vibratoria. Uh-huh. Y es como que todo se va abriendo más. Digo, me pongo a pensar a nivel mundial cómo
pasamos de aquella época en la que se escondían para hablar de estas cosas y que ahora está en internet, está en todos lados, nadie se esconde para hablar de estas cosas y es como que todo se expandió y Sí. está todo al alcance, ¿no? Y una causa es efecto de eso otro, digamos, ¿no? Claro. La cuestión kármica, el karma es la fe en el pasado. Es decir que cuando uno habla de karma, estamos comprendiendo, estamos aceptando, por una cuestión, por la ley de la relatividad, nosotros tenemos que sufrir el efecto de una causa, ¿sí? Y eso es lo que sostiene al tiempo lineal. El tiempo racional, el tiempo lineal, está sostenido desde ahí. Y esa es la percepción que nos hace creer que el tiempo en realidad se mueve de esa manera. Porque si todo está en permanente movimiento, ha sido un gran logro en este planeta que nosotros podamos detener el tiempo y podamos hacer un espacio de experimentación espiritual teniendo la herramienta del tiempo. Y ahora estamos en un proceso donde buscamos trascender, buscamos mover la relación con el tiempo para poder manejar, poder liberarnos de las situaciones kármicas que nos condenan en base a lo que hicimos nosotros, en base a lo que hizo mi abuelo, o mi tatarabuelo o lo que hizo el vecino, porque eso tiene una creencia en mí mismo que estoy tomándolo, es decir, que podríamos, en términos de energía, que el campo áurico está perforado y está conectado con realidades densas que estaban en el pasado y que yo les permito que vuelvan a incorporarse en mí para que ellas puedan ser modificadas. Y el pasado no puede ser modificado, el pasado ya está, ya fue. Por eso es que cuando uno va al médico, digamos, que lo primero que le pregunta es que si uno va con un problema, hace un testeo, digamos, y pregunta qué problemas tuvo tu papá, tu mamá. Entonces, más o menos, según lo que la historia familiar de enfermedades, ya estás condenado, ¿no? Sí. Lo mismo sucede con todo. Es como que nosotros, esa creencia que tenemos, es lo que decreta que seamos víctimas de nuestra propia creencia racional. En este momento, el planeta, donde estamos, por el espacio en el que estamos pasando por la galaxia, y lo que vamos sintiendo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a meditar o empezamos a tener una relación distinta con nosotros mismos, con el entorno, con la realidad, enseguida medio que como que nos agarra una crisis existencial, ¿no? Es como que te sentís perdido, te sentís mareado, es como que algo, la mente misma, la mente racional, vuelve a decirte que no, pará, vas por el camino equivocado, ¿no? Entonces hacen falta elementos concretos que nos permitan sostener el equilibrio para que en ese cambio vibracional nuestro cuerpo no nos juegue en contra, que un poco cuando uno empieza a transformar su percepción y empieza a conectarse más allá de la mente racional, el cuerpo empieza a pasar factura, ¿no? O la mente empieza a ponerse un poco más inquieta. Y en realidad la mente mente racional no hay que controlarla, sino comprender que esa es su función. De la misma manera en que el corazón late y nosotros no nos damos cuenta, es la función, pero no estamos todo el tiempo tratando de sentir los latidos, ¿verdad? Porque es algo que hemos trascendido dentro de la creación de nuestra experiencia humana. Entonces estamos en un momento donde la mente ha colapsado por tanta información. De hecho nos pasa ahora, ya nos vamos a una biblioteca a mirar qué quiere decir tal cosa, en Google ponemos y instantáneamente tenemos, y ya nos falta tiempo para saber otra cosa, para saber otra, para aprender. Es decir que racionalmente, en base a la capacidad de byte que tenemos, en la mente racional, que solo ocupa entre el 3 y el 4% de la energía que tiene el cerebro, desde esa sección del cerebro
intentamos tener un dominio, una posesión de la realidad, que es lo que veníamos explicando, y hoy día eso ha colapsado, no damos abasto, es decir, no hay forma de acordarnos de todos los números, de todas las personas que nos llaman, y a veces hasta me pasa a mí que de repente empecé a tener 5.000 amigos en Facebook, de 600, 700, por una cosa u otra, y gente mandándome mensajes. Llega un momento en que digo, bueno, y trato de intenté hacer en cierta forma lo que vos decías, que es lo que está exacerbando el sistema, pero así como está sucediendo eso, que estamos en un momento que podríamos decir de colapso racional, y qué pasa, que creo que la mayoría tenemos o hijos o nietos chicos, que si uno no le pone el televisor o el celular a una criatura de 6 meses, 1 año, 2 años, sino o uno se va a almorzar o a cenar por ahí y se sienta un matrimonio joven y está con él y le ponen el celular, y a lo mejor el neto ya no, está sin celular, come, saca el celular, no come, que llora. Entonces, ¿a dónde vamos a parar, verdad? Porque realmente, como vos decías, el sistema cada vez, la educación del sistema va fomentando eso para que cada vez estemos más atrapados dentro de la mente racional. Pero también, por otro lado, del cual nosotros formamos parte, hay toda una oleada que está haciendo una masa crítica y estableciendo una nueva conexión, una nueva vibración, para que esa mente que empieza racional, que empieza a colapsar, realmente va a llegar a un punto donde no le vamos a dar ni 5 de bolillas, sino que vamos a dejar que la mente trabaje, pero que las decisiones no las vamos a tomar desde ese punto crítico, erróneo y separatista que tiene la dualidad de la mente racional, sino desde un estado de supraconciencia. Actualmente, por el espacio que estamos, como decíamos, que estamos pasando por la galaxia, por la vibración que empezamos a tener y por la resonancia que hacen miles y miles de seres humanos, se empieza a establecer una nueva conexión, es decir, en el mismo nivel de densidad mental. Entonces estamos ante ese gran umbral, y es lo que nos está resonando, y es que lo que a pesar de todo el ruido y de todas las cosas que van pasando, uno empieza a tener una conexión distinta y despacio vamos conectando, así como también hay una persona que de repente dejan su estabilidad, su trabajo, y ponen las cosas en una mochila y empiezan a viajar y no necesitan nada, digamos. Es decir, que estamos en un momento que nos permite hacer una conexión, una verdadera conexión con nuestra esencia, con la energía primigenia, con la divinidad, que es algo que está a través nuestro, y que lo que sencillamente tenemos que hacer es dejar de buscar para hacer. Y en ese sentido podríamos decir, bueno, ya está, no hay más nada para hacer, ¿no? Que como bien sabemos, que la iluminación es algo que llega cuando el ser se conecta, ¿no? Cuando encuentra algo, ¿verdad? Y se lo llama la iluminación. No por casualidad, cuando va a nacer en el parto, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? Va a dar a luz, ¿verdad? Y cuando se va, ¿qué decimos? Que la luz eterna lo acompañe para siempre, que brilla para siempre. Es decir, que a pesar de todas las cuestiones racionales y mentales que nos han dado, nos han formateado en la escuela y todo eso, tenemos infinidad de mensajes que nuestro ser lo capta así, y que nosotros con la mente, si observamos la mente, sabemos si es la mente la que está hablando o estamos recibiendo en conexión, en conciencia, en supraconciencia, si estamos recibiendo verdaderos mensajes, podríamos llamarle así, de donde realmente proviene la verdadera señal, la señal de la esencia, que es a donde en este momento nos estamos conectando como humanidad. Entonces, si observamos todo lo que nosotros nos permite experimentar con nuestro espíritu y con este cuerpo prestado que tenemos cada uno de nosotros, que hemos venido a hacer un proceso de evolución y que hemos venido muchas veces, y también, como decíamos, vamos recordando que de a poco vamos viendo que hemos tenido otras experiencias, que hemos venido otras veces,
Y también que hemos venido de otras partes de las galaxias, algunos se acuerdan, sabrán, que es de Orión, de Pléyades, en fin, distintos lugares de- del, del sistema y de la galaxia, porque está nuestro sistema y hay infinidad de sistemas. Por ejemplo, la luz del Sol para llegar hasta acá demora 8 minutos. Y hay estrellas, o la siguiente constelación está más o menos a 3.000 millones de años luz de acá, a la siguiente galaxia, y la podemos ver, pero ¿se entiende? Es decir, que desde nuestra racionalidad de esta dimensión, las cosas son bastante separadas de lo que en realidad sucede, y ha sido lo mejor. Y ahora estamos en un momento muy, muy especial. Entonces, como bien decíamos, que todo es relativo, y como lo desarrolló Einstein, como lo dijo Galileo, como que todo es, como lo dijo Newton, es que todo es relativo, es decir, que nosotros tenemos una noción, una comprensión de la realidad. Estoy mirando la hora, una horita hasta 9:30 y arrancamos con las prácticas, perdón. Bien. Entonces, a través de la relatividad, nosotros tenemos una noción y un encadenamiento del tiempo, a través de la relatividad. Pero, ¿qué pasa? Es relativo porque siempre algo se está moviendo en relación a algo. Y eso hace, y eso determina nuestras experiencias y nuestra sensación racional de la vida. Sin embargo, se ha logrado comprobar, no solamente a través del acelerador de partículas, sino a través de los viajes, cuando la persona, un ser humano, viaja a una alta velocidad, cuando vuelve más joven, ¿no? Sí, pero vuelve más joven porque el tiempo se movió de otra manera en relación con su realidad. Y esa velocidad de la luz, si nosotros, todo está, la ley de la relatividad, todo es relativo hasta que pasemos ese umbral de la velocidad de la luz. Cuando se pasa la velocidad del umbral de la luz, el tiempo caduca y las dimensiones se manifiestan entre sí y salimos de esta tercera dimensión. Resulta que nosotros, a través del pensamiento, a través de nuestra mente, podemos, a través de nuestra supraconciencia, y que ese ser es interpretado por la mente racional y que puede viajar a una velocidad mayor de la luz, nos permite irnos hacia el pasado y ponerle emociones, que es como sistemáticamente venimos funcionando. Entonces tenemos la particularidad de poder revivir el pasado o tener sensaciones y tener búsqueda de poder, bueno, tomar ese café, que si el mate no está como aquella vez que en el tiempo que yo tomé ese rico mate, quizás porque había un aspecto de por medio, ya configuró, ya formateó mi visión, mi percepción de la realidad y de la felicidad. Entonces todo eso, a lo que nosotros predeterminamos y que llamamos lo que nos hace sentir bien, lo que nos da salud, lo que nos da alegría, lo que nos da felicidad, no es otra cosa que preconceptos que nosotros formateamos en determinadas situaciones. Y que si nosotros podemos desarticular ese formateo, cada instante que vamos viviendo es el mejor instante, pase lo que pase, sea que me caigo sentado en la vereda o sea que me traen el regalo más importante que podría haber esperado. Cada instante pasa a ser el mejor, tanto sea se manifiesta una cosa u otra, porque está desde el ser la oportunidad de poder experimentar la vida. Ayer justamente nos contaba Lili que Lilian, que la abuela que reunió a toda la familia y La abuela de Isabel Aquino. Isabel Aquino, bueno, que reunió a toda la familia y les dijo que ya era tiempo, se despedía porque ya había vivido lo suficiente y era el momento de irse, bueno, y sin enfermedad se fue, ¿verdad? Y nosotros, dentro de este desarrollo de la mente racional, no aceptamos la muerte, no aceptamos todo, tenemos siempre separado lo que es desgracia a lo que es
una gran bendición, lo que una maldición, en fin, pero en realidad son cosas que nos están sosteniendo fuera del tiempo. Entonces, está en nosotros poder cortar, poder disgregar y evitar que pueda coaccionar en nosotros todo ese formateo que tenemos. Y en particular, ahora en un ratito vamos a empezar a trabajar con el tema de la bobina, que ayer pudimos ver cómo trabaja. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una cosa así, que una bobina, un péndulo, pueda lograr armonizar los chakras, puede armonizar algo y nos desbloquea, ¿no? Nos desvincula de algo que estaba atrapado ahí? Porque básicamente, ahora lo vamos a explicar bien a fondo, básicamente hacer un movimiento, de mover esa energía, mover las partículas subatómicas, hacer una observación y quitar el efecto del bloqueo. Son cosas que en este momento, para la vida que estamos llevando y esta trascendencia con la inercia biológica que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestra forma de ser, son elementos que nos permiten ir sosteniendo ese cambio vibracional que vamos experimentando, ¿verdad? Para hacer ese trabajo tiene que haber una aceptación de parte, por ejemplo, si vamos a trabajar con alguien, Sí. tiene que haber un pedido o una aceptación. Claro, el tema del pedido y del permiso y de la aceptación es si yo tengo ganas de levantarme y pasar por ahí, ¿verdad? O sea, si yo quiero pasar por ahí te tengo que pedir permiso, porque si no, no voy a pasar. Pero yo no tengo que pedirte permiso si quiero que vos, así como estás, seas lo más feliz y que tengas lo mejor que sea para vos. No necesito pedirte permiso porque solamente ni siquiera es una bendición para que vos cambies, sino para que seas lo mejor y que en el menor tiempo posible puedas tener disponible todo el espacio que vos necesites. Y si algo está ofreciendo resistencia, si algo no quiere resonar, que se libere, que te liberes de eso, si se puede, que te liberes. Por eso con la bobina lo que hacemos no es invasiva, no estamos poniendo una intención, es importante, por eso el taller lo que vamos a desarrollar ahora, aparte de las técnicas, es que reforzar, que nos quede bien en claro que no hay ninguna intención por poner, que nosotros desde la nueva energía cuántica, desde el movimiento del tiempo a través de elementos, lo que nosotros hacemos es mover, que se mueva, que fluya, que sea lo mejor, no que suceda algo que para mí es mejor. Y que de repente, si para vos es necesario quedarte ahí, que nadie pase, que te quedes ahí y que eso no te provoque sufrimiento. Y que cuando termine esa experiencia, cuando tu ser, cuando mi supraconciencia pueda iluminarme, bueno, será lo que tenga que ser, ¿verdad? Claro, ahí está la magia, ¿verdad? Entonces, y eso por ahí nos cuesta un poquito porque la mente, dentro de su separatividad, entiende que para ser feliz mi hijo tiene que estar sonriente, tener todo lo que quiere, hacer todo lo que quiere y sentirse bien. Y bueno, resulta que si tiene todo lo que quiere y hace todo lo que quiere, sentirte mal. Entonces, hay un montón de cosas que están disgregadas y que son patrones culturales que los queremos repetir. Y lo mejor que hay es que cada uno viva la experiencia que tenga que vivir. Y desde la falta de preconcepto no está ni mal ni bien, digamos, sufrimiento y placer están dentro de la misma densidad. Y la autoobservación de eso es lo que nos permite vivir mejor y que el tránsito más corto o más largo de nuestra vida sea ajena al sufrimiento, lo más distante, natural por resonancia, va tomando del sufrimiento. De hecho, dentro de 2 horas se va a terminar y cada uno de nosotros nos vamos a ir de acá. Y nadie está por batalla por eso, ¿no? Pero No Sí, sabemos. sí, a lo mejor alguno de nosotros hace un berrinche y dice que se van a ir de acá. tal cual. Y bueno, cuando aceptamos venir a la vida, también aceptamos que veníamos, estábamos un ratito y nos íbamos, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay una cuestión muy cultural y que genéticamente está muy vinculada a nosotros fuera del tiempo, ¿verdad?
Entonces, cuando alguien se va, en esta semana se fue un amigo y a mí me partió al medio, ¿verdad? ¿No? Eso es algo que biológicamente todavía tiene un formateo sobre nosotros y nos comanda de ahí, ¿no? Entonces nos tironea. Y lo que hacemos justamente con la bobina, y nosotros con nosotros mismos, pero cuando aún a pesar de todo eso no podemos, lo que hacemos es reactivar, digamos, el movimiento energético para que no se bloquee en nosotros y poder estar libres, ¿no? Poder estar en fluidez. Hacer una consulta. ¿Sería la energía cuántica? Porque yo ayer no pude llegar, tuve que ir a buscar a mi hermana a Brasil, no pude cruzar. Era mi intención estar, entonces quería, así se puede hacer esa consulta. Lo que hice sí fue bueno, poder escuchar todos tus audios, tus videos, todo lo que pude, para no hoy estar tan... Pero tengo eso y las dimensiones, la energía en cada dimensión. O sea, la 3D, la quinta, ese tema de pasar. Cuanto más quiero aclarar, parece que más me confunda. Entonces... ¡Qué suerte! Claro, me confunde porque sí, perdón, no, observo, observo y entonces elijo donde quiero estar parada, pero no tengo claro si es que está bien y qué sería, porque ocupo y qué ocupo. Entonces eso para mí fue súper aclarador y compartí, no sé, un audio que estás hablando en una plaza donde hay ruido de autos que pasa. Sí. Que fue ayer, lo necesitaba porque era que tanto planeé estar y no pude. Sí. De a poco se fueron dando todas las cosas. Me pidieron que le vaya a buscar, tenía que ir hasta Brasil a buscar, fui volando bien y todo, pero no llegué. Cuando llegué estaban todos sentados en mi casa. Entonces, claro, los tuve que traer a todos y atenderles. Y me engripé, me pasó todo ayer, porque yo no estaba. Entonces, bueno, dije, bueno, qué lindo para darse cuenta. Para darme cuenta, porque largaba por todos lados, no podía abrir el ojo y todos me decían, ay, mira cómo estás, no pudiste abrir. Estaba hace rato, no, ahora que tuve que hacer todo esto. Bueno, y traté de fluir de la mejor forma, y todo, y les atendí, compartí desde el que tenía ganas, pero hay un poco de bronca en el medio de decir, parece que no me salió nada. Yo tenía que tengo que aceptar que esto es lo que yo necesitaba hacer ahora, atender a toda esta gente, qué alegría. Entonces la dimensión, la cuántica ahí, y algunos me preguntaban, ¿qué es lo que no pudiste hacer que tenías que ir a la tarde? Y nosotros vinimos, mi hermano, ¿viste? Bueno, y ellos comparten la sabiduría, y bueno, quería explicarle, entonces les hice escuchar a todos. Ah, mira. Y dije, bueno, ya que me quedé acá, que no sea el Pepe, pues toda esta gente diciendo, ay, qué gripada que está. Y le digo, no, y estoy soltando. ¿Por qué te pasa de encima? Claro, no. Y ellas me querían psicoanalizar. Entonces les puse y les escuché, y ya le llevé a mi marido haciéndole escuchar todo lo que ellos decían. Y bueno, y entonces quería saber qué hice, ¿viste? ¿Dónde estoy parada? Porque ahora acá tengo otra sensación, ¿viste? Y cuando entro en la energía del grupo y la tuya, aparecen un montón de dimensiones que están con vos, había sido, que no son de ninguno de los que estamos acá, que son particulares tuyas y que como que me producen una emoción superior a todo lo que uno trata de explicar acá. Porque estás como, bajás acá y nos explicás una cosa, pero en realidad es como que subís de vuelta para poder hablarnos desde ese nivel. Y de adentro se despejan como miles de capas que cambia de temperatura. ¿Viste? Entonces eso es lo que... ¿Qué es eso? Eso es una energía cuántica. ¿No? Cambia, ¿viste? Maravilloso, ¿no? En este momento se desplaza la energía. Entonces yo me sumo a escuchar lo que realmente tu ser quiere decir y la función de ella. Entonces me gusta mucho, pero quería saber tu sabiduría 3D, porque si no parece que siempre estoy en ese nivel que nadie me entiende. Sí. Bueno, yo te entiendo perfecto. Qué lindo que pudiste sacarlo. Qué lindo. Y hemos pasado situaciones muy complejas, ¿verdad? Con preconceptos. Entonces, todo se va organizando y se va
va decantando para que las realidades se vayan manifestando en las dimensiones que se van dando. Y cuando uno, a veces podríamos llamarle dharma o karma, generalmente dharma, cuando uno supera una situación, en realidad está colaborando con miles y miles de personas que están ante una situación compleja y no pueden salir. Entonces, cuando uno le da, desde ahí se sostiene y logra trascender la situación, le está dando, marcando, digamos, allanando el camino para que esas conciencias puedan conectarse. Sobre todo, un poco lo que hablábamos de los niños y de esos estados de tercera dimensión que van entrando en saturación, que nosotros sí o sí estamos pasando, una parte nuestra convive con eso y estamos logrando, por llamarlo así, establecer esa frecuencia para que de manera cuántica se vaya replicando en todos los demás. Permanentemente la mente nos está metiendo esa confusión. Nos boicotea, ¿no? Nos boicotea, claro, porque, bueno, vinimos de experimentar muchas edades, muchos tiempos donde la supervivencia estaba a flor de piel, digamos, ¿no? Así, poder defendernos de... Ahora, digamos que estamos en un desequilibrio biológico que pone en peligro nuestro planeta, ¿verdad? Y hace 300 años ver un animal salvaje era sinónimo de muerte para el ser humano. Entonces tuvimos que desarrollar todo un mecanismo de autodefensa, un mecanismo instintivo, que por esta era que nos toca vivir ahora queda obsoleto. Y también está quedando obsoleto todo ese plano de interferencias, de la mente que boicotea, la mente racional que boicotea, porque desde ahí está prendiendo las alarmas de peligro porque tiene cierta inercia biológica que todavía está latente en nosotros, ¿no? Y ahí es donde... Gracias. Ahí es donde... Yo después voy a comentar algo que me pasó ayer. No sé si puedo comentar ahora. Sí, por favor. Es un taller, no una conferencia. Al lado de mi casa vivía una familia. Nosotros vivimos en un sector de viviendas del Instituto de Vivienda de acá de Posadas. Sí, vamos a vivir. Bueno, sí. Ahora falleció el señor, el dueño de casa, qué sé yo todo, la hija se había ido de ahí. Ahora va a venir a vivir la nieta en ese lugar, la nieta del propietario de la casa. Ya cuando falleció el señor, a mí me tocó estar ahí, ser testigo, porque murió en la casa, así que yo tuve que ir a ser de testigo. Bueno, un montón de situaciones que yo no hubiese querido que me tocaran, pero estaba ahí y estuve, bueno. Ahí es como que tuve un segundo acercamiento sería con esta hija que había sido tan difícil la convivencia con ella. Ahora, hace poquito me busca, me lleva, me muestra lo que van a hacer en la casa, qué sé yo, todo, y me dice, bueno, yo tengo un regalo, digo, ¿será que no me ¿qué se trae, digamos, no? ¿A dónde está la trampa? la ropa, sí, la mente nos dice eso. No puede ser tan encima. bonita, algo. ¿Viste? Algo pasó acá, ¿viste? Y bueno, yo había terminado de hacer una limpieza energética en casa y al rato llega ella. Y entonces yo, bueno, tomo el regalo, le bendigo lo que ella me entrega. Y recibo desde la... Me quedó igual dando vuelta, ¿no? Entonces, bueno, le llamo a Betty y le digo, Betty, yo quiero que vos revises un poco la energía, le digo, porque pasa esto y esto. Pero en el fondo yo estaba como tranquila, digamos, tenía esa duda, pero estaba como tranquila pensando, bueno, ella ya no es esa misma persona, o sea, inclusive su aspecto, yo no la reconocí cuando ella llegó a casa. Le digo a mi hijo, vino una señora, fíjate,
pues yo estaba haciendo otra cosa. Y era ella, era Sí. otra persona, aparentemente, otra energía, no sé. Ujú. Pero eso me pasó, yo me quedé y bueno, digo, voy a usar la ropa, voy, o sea, recibir realmente desde la amorosidad y sacarle todo ¿Y por qué no eso. hacerlo de esa manera siempre, verdad? Claro, ¿No? Porque convengamos que el ser no distingue entre sufrimiento y placer y no distingue entre dolor y amor. Entonces, ¿por qué no hacerlo siempre desde ahí? Porque tenemos cierto temor de que después eso permita quedar debilitados o quedar a merced de la mala intención o de la agresión. ajá, Porque en cierta forma sabemos que todavía tenemos ciertos puntos débiles, ¿verdad? claro, Lo que hacemos con la bobina justamente es trabajar con la armonización energética a nivel electromagnético nuestro para devolvernos el equilibrio, devolvernos y sostener esa armonía, que no es otra cosa que lo que nosotros hacemos desde nuestro ser, pero que todavía por una inercia biológica permanentemente entramos en ese juego de cosas, ¿no? claro. Y que tener que hacer algo o tener que modificar. A nosotros nos pasó, por ejemplo, hace poquito que después de haber hecho la casa, haber hecho el geodésico, que lo hicimos con ella en 3 meses, nos fuimos a vivir ahí, hicimos toda una aventura, un cambio de vida y fuimos soltando, sentimos que podíamos tener la oportunidad de que si nos encontrábamos con casi 50 años de vuelta y queríamos vivir otra vida, qué es lo que podíamos hacer, y bueno, y lo hicimos, ¿no? Y entonces nos fuimos a vivir ahí en una zona casi rural y hicimos el geodésico y bueno, vivimos hasta hace poquito y las circunstancias se dieron como para que por demandas y por lo mejor para todos que vayamos a vivir al centro de la ciudad. Y bueno, encantados lo hicimos porque también a veces uno tiene ese apego de creer que solamente cuando las circunstancias se dan como mi mente racional establece que es lo ideal, que es lo mejor, digamos, cuando estoy en el cielo, bienvenido, y cuando estoy en el infierno, malvenido, digamos, ¿no? Y en realidad todo es parte de lo mismo. Son impresiones subjetivas que traemos desde la historia Claro. y las oportunidades están dadas y la conexión se establece en todo ámbito. No hay un lugar que sea feo y un lugar que sea malo, no hay una circunstancia que sea fea y otra que sea mala. Y desde ahí es que, ¿por qué no siempre va a ser así? Si siempre puede ser así. Pero a su vez eso no quiere decir que uno esté, digamos, abierto a que le pase cualquier cosa. Claro, que ¿no? uno lo que pienso yo sentía como que no me quería mostrar vulnerable, ¿no? No, Correcto. es eso lo Sí. que yo sentía. Pero Sí, así nos pasa, sí. Pero también es importante que el conflicto no se establezca desde ahí. Es decir, que uno tiene que saber que eso funciona así, ¿verdad? Pero que no es mi esencia. Una cosa es que yo observe lo que me pasa y otra cosa es que me identifique con lo que me pasa. ajá, Ahí es donde se produce esa, podríamos decirle, esa diferencia entre dolor y amor o sufrimiento y placer, digamos, ¿no? Entonces, sabemos que eso funciona así, pero que estamos conectados a nuestro ser, que está en otra realidad, aprendiendo y compartiendo, generando dharma con las situaciones que tenemos para vivir. Bueno, entramos en una vibración y ya vamos a empezar a trabajar con las bobinas y a medirlas. Hoy todos somos primeros, porque Sí. vamos a trabajar cada uno con nosotros. Claro, vamos a hacer una autosesión y vamos a empezar a mover la energía y que eso nos poder aprender a establecer el equilibrio, que el equilibrio es devolverle la armonía a cada espacio, cada lugar, cada vórtice nuestro. Pero en el ejemplo lo vamos a hacer ahora para que cada uno de ustedes vayan teniendo una noción del manejo
que es muy simple, porque no es un conocimiento mental, sino es una conexión. Es muy simple, pero es importante manejar algunas pautas, que es lo que vamos a hacer ahora. Quienes no trajeron sus bobines o quienes todavía no tienen, pueden sacar una de ahí para practicar Bueno, los términos. vamos a empezar las prácticas.